Finalmente llega el tercer pago del Seguro Social para el mes de febrero. Quienes reciben el día de mañana un cheque de hasta $1,827. Es hora de echar un vistazo a los estadounidenses que reciben el último pago del Seguro Social en este mes de febrero. Pues el día de mañana llegaría este último pago para este mes. Los cheques que tendrán un valor de hasta $1,827. Estos pagos se envían los días miércoles e incluyen los ajustes por costo de vida de este año, 2023. Estamos hablando de un aumento del 8,7% en sus beneficios. Obtener estos cheques dependerá de cuánto tiempo usted haya sido beneficiario del Seguro Social y lógicamente también su fecha de nacimiento. Y también le traeremos un alivio económico muy pero muy bueno. Y es que los estadounidenses, ojo al dato, que tengan propiedades, pueden solicitar hasta $60,000 en unas cuantas semanas. Es un programa que está por reabrirse. Después de una pausa de 3 meses, este programa de asistencias para propietarios de viviendas finalmente reabrirá el 8 de marzo y los residentes de todos los Estados Unidos pueden ser elegibles para obtener hasta $60,000. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que sería muy buena para su economía. ¿Cuándo es que estaría llegando este tercer cheque del Seguro Social para el mes de febrero? Bueno, para eso tenemos que ver el cronograma completo de los pagos, y es que el 1 de febrero las personas comenzaron a recibir sus pagos del SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario. El 3 de febrero es que las personas del Seguro Social con discapacidades, o también cuyos cumpleaños caen entre el 1 y el 10 de un mes determinado, recibieron su pago. El 15 de febrero fue que se iniciaron los pagos del Seguro Social para las personas cuya fecha de nacimiento cae entre el 11 y el 20 de un mes determinado. Y por último tenemos el pago del día de mañana, 22 de febrero. Se implementarán estos pagos del Seguro Social para las personas cuyos cumpleaños o fechas de nacimiento se encuentren entre el día 21 y el 31 de un mes determinado. Como todos lo sabemos, la Administración del Seguro Social implementa todos estos controles a lo largo de cada mes. Las personas que recién comenzaron a recibir el Seguro Social necesitan saber cuál es el mejor momento para comenzar a cobrar sus beneficios y también cómo pausarlos para así obtener pagos más grandes más adelante en su vida. Si usted no recibió su pago del Seguro Social o del SSI y se supone que ya debía haberlo tenido, pues lo invitamos a que haya esperado hasta 3 días adicionales. Recuerde, esto debe ser antes de comunicarse con ellos. Si hasta eso usted no recibió nada, pues debe llamar al número que estamos mostrando, ya que puede hablar con un representante de la Administración del Seguro Social. Los tiempos de espera son más cortos de miércoles a viernes, entre las 4 y las 7 p.m. en las tardes, desde lunes hasta el día viernes. Ahora hablaremos sobre los estadounidenses que pueden solicitar hasta $60,000 en efectivo y gratis en semanas. ¿Cómo es que este programa va a reabrir? Y verificaremos si es que usted es elegible. Este es un fondo de asistencia al propietario de vivienda. Proporciona fondos para múltiples dificultades financieras que los propietarios de viviendas pueden enfrentar. Este programa está a cargo de servicios comunitarios y viviendas. Ya anunció que hay fondos suficientes para ayudar a muchos propietarios. Se estima que por lo menos son más de $72 millones en fondos. La pausa inicial en las solicitudes permitió a los líderes del programa revisar sus solicitudes, las cuales ya se habrían enviado, realizar el mantenimiento del sistema y evaluar cuánto dinero en realidad quedaba. Durante esta fase del programa, pues habrá un enfoque en los propietarios de viviendas que enfrentan lo que son conocidos como ejecuciones hipotecarias activas y aquellos que tradicionalmente son desatendidos por los mercados hipotecarios. La elegibilidad para este programa varía de una fase a otra. El programa actualmente se encuentra en la fase número 4. Sin embargo, hay algunas pautas generales que siguen siendo lo que sería lo mismo para cada fase. Para ser elegible debe ser lo siguiente: estar viviendo actualmente en la propiedad, vivir como prestatario de la hipoteca o ser dueño de la propiedad,
También si es que han experimentado dificultades financieras relacionadas con la pandemia del coronavirus después de la fecha 21 de enero del año 2020. Debe cumplir con una de las condiciones límite de 2 ingresos. Para el alivio de pagos atrasados debe estar en o por debajo del 150% del ingreso medio del nivel de pobreza, o hasta incluso el 100% ingreso medio de los Estados Unidos, lo cual sea mayor. Para el alivio de pago continuo debe estar en o por debajo del 100% del ingreso medio, o el 100% ingreso medio para los Estados Unidos. Los hogares que califican para el alivio de pagos atrasados pueden obtener hasta $50,000 para eliminar facturas atrasadas, incluidos impuestos a la propiedad, tarifas de asociación de propietarios, hipotecas y más. Por otro lado, aquellos que califican para el alivio de pago continuo pueden obtener hasta $60,000 dependiendo también de sus ingresos. Aquellos que deseen presentar una solicitud deben dirigirse al sitio web del programa, el cual también presenta otros programas disponibles para ayudar a los propietarios de viviendas. Y también le traeremos más asistencia para propietarios, ya que una parte importante de la ley de rescate estadounidense del presidente Joe Biden fue el Fondo de Asistencia para Propietarios de Viviendas, que otorgó casi $10,000 millones a los estados para ayudar a los residentes. Varios estados de todo el país todavía están repartiendo pagos de estos fondos. Traeremos también a California, que es uno de los muchos de esos estados. Ofrece casi $1,000 millones en la ley de rescate a los residentes que tengan problemas con liquidez. El programa de ayuda hipotecaria del estado ofrece un máximo de $80,000 por propietario, pero el pago promedio hasta el momento es de $28,137. Hasta el momento, por lo menos, más de 10.500 familias se les ha pagado un total de poco menos de $300 millones. Si bien no existe una fecha límite para las solicitudes, se alienta a los propietarios a presentar su solicitud lo más antes posible. Junto a esto, casi medio millón de estadounidenses también pueden recibir los $450 de lo conocido como la curita, como una suma global única en un nuevo pago directo de invierno. Y es que miles de estadounidenses podrían recibir este pago directo de $450, mientras se enfrentan a las altas facturas de energía en este invierno. La gobernadora de Maine, Janet Mills, comparó el alivio como una curita, pues propuso los pagos de ayuda de $450 en el mes de enero, y el programa fue aprobado por los legisladores. Alrededor de 880,000 contribuyentes están recibiendo el efectivo en total, y casi el 60% de los pagos se ha enviado por correo. A principios de este mes, los funcionarios de Maine revelaron que se esperaban enviar por correo 200,000 cheques a la semana. Mills reveló que los altos precios de la energía han hecho que mantenerse caliente sea algo mucho más difícil para las familias de Maine. Ella afirmó que quería aliviar la carga de los contribuyentes. Los estadounidenses no tienen que completar un formulario de solicitud para poder recibir el pago único. Estos pagos se emiten a los residentes que presentaron su declaración de impuestos estatales del año 2021, antes de la fecha 31 de octubre del 2022. Los estadounidenses solteros con un ingreso inferior a los $100,000 anuales y las parejas con un ingreso en conjunto de $200,000 anuales sí van a recibir estos pagos. Kristen Figueroa, comisionada del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, afirmó que siguen trabajando arduamente para asegurarse de que todos los cheques se envíen lo más rápido posible. Todos los pagos deben enviarse por correo por lo menos hasta finales de marzo. No está claro si es que los cheques se envían en un orden específico o se envían al azar, pues Maine no es el único estado que ha estado emitiendo pagos de ayuda directa. También tenemos a los estadounidenses de Nueva Jersey, que hasta la fecha 28 de febrero pueden presentar solicitudes para el programa Anchor del estado. Los propietarios e inquilinos recibirán prácticamente un reembolso de impuestos de $450 hasta $1,500. Melinda Caliendo, vocera del Tesoro del Estado, informó que por lo menos hasta ahora se han presentado 1,000,000 de solicitudes, pero advirtió que 500,000 personas que sí son elegibles para este alivio aún no lo han solicitado. Ella estimó que alrededor de 2 millones de personas en Garden State sí califican para este alivio.
A los estadounidenses que tengan éxito en sus solicitudes, se les va a enviar estos cheques mediante depósito directo. Se estima que los pagos se estarían enviando en la primavera, pero no proporcionó también una fecha exacta, ya que los funcionarios habían dicho previamente que los cheques deberían enviarse a más tardar para el mes de mayo.